Ahora vamos a ver un poco el código, qué es lo que hay detrás de esa funcionalidad. Voy a abrir el menú tablas para que veamos otro reporte, que es el que vamos a ver el código al fin y al cabo, que es el reporte de frigoríficos. ¿Dónde está? Reporte de frigoríficos. Bien. Acá tenemos un ejemplo claro de un reporte que no es de un comprobante, bien, pero que no tiene filtros. ¿Por qué? Porque es una tabla del sistema. Esa es otra posibilidad. Si tenemos reportes de tabla del sistema que comúnmente ya ni se hacen, o sea, si ustedes crean una nueva tabla por algún motivo, no van a hacer el reporte de esa tabla, normalmente. Y esa tabla es del sistema, ¿no? Pero comúnmente, cada una de las tablas de sistema tiene su propio reporte, ¿bien? O así se manejaba desde hace muchos años, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos el reporte de frigoríficos. No tiene filtros por el hecho de que yo quiero ver todos los frigoríficos sin filtrar a alguno en particular. Y este reporte, acá tengo un poco más claro los distintos tipos de orden. En el anterior tenía uno solo. Acá podemos ver que podemos ordenar los datos de dos formas distintas. Podemos ordenar por código o por denominación. Bien, por defecto me trae el ordenado por código, ¿sí? Si yo quiero sacar por pantalla este reporte, me va a traer, obviamente, el listado de frigoríficos, ¿sí? Esto son todos los datos que están en la tabla frigoríficos, mostrados en este orden. Pero de nuevo seguimos con lo mismo. Un logo, un título, los datos y en el pie de la página, cuándo se emitió, quién lo emitió y el número de página. Y acá había hecho yo que ordenara por código, por ende me lo ordena por código de frigorífico. Bien, pero si yo selecciono denominación, me lo ordena por la denominación del frigorífico. Bien, bustos, cámaras, frigorífico Novara, Qualita y retrabajo. ¿Se entiende? El orden, el combo de orden, me permite definir en qué orden van a salir los registros del reporte, ¿sí? Y de este reporte es el que nosotros vamos a ver el ejemplo y vamos a ver el código y ver cómo funciona principalmente, ¿sí? Bien. Ahora que saben cómo funciona el reporte de frigoríficos, que no tiene filtros, bien, tiene la particularidad de no tener filtros, vamos a ver el código de ese reporte. Bien. Comúnmente, todos los reportes, no comúnmente, todos los reportes van a tener un APP y un QRP, ¿sí? Todos, siempre. ¿Qué puede pasar algunas veces? Que bajo cierta configuración, bajo cierta regla de negocio, un mismo APP tenga dos salidas de QRP distintas, dependiendo de una cierta configuración. Pero el backend del reporte sigue siendo uno solo. Pasa eso mucho con los comprobantes, ¿sí? Por ejemplo, las facturas, el comprobante de facturas, el backend, lo que es el APP, el reporte, el formulario del reporte de la factura es uno solo. Pero tenemos dos QRP distintos. Uno cuando la factura es manual, ¿sí? Es sacada en un puesto que es manual. Y otra cuando la factura es electrónica. ¿Bien? En el resto de los casos, comúnmente vamos a tener mínimo un APP y un QRP. ¿Sí? El APP normalmente se llama rep algo, el nombre de lo que identifica el reporte, .app. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener el rep cuentasplan.app, por ejemplo, o el rep cuentas.app. Sí, no sé. Rep grupo art.app. No está. Bueno, o sea, hace lo que quiera, ¿ver? Rep asterisco.app. ¿Qué tenemos? Todos estos reportes, ¿sí? Rep cuentas plan, rep remitos, rep de poste, rep lo que sea, ¿sí? Rep tropas, por ejemplo. Si yo busco
rep tropas asterisco punto asterisco. Como podemos ver, tenemos el rep tropas.app, que es un reporte de tropas. Este sería el backend, va a estar puesto acá adentro en este app. Y el frontend va a estar en el rep tropas.qrp. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que comúnmente el nombre del app va a tener su contraparte en un mismo archivo, en otro archivo que se llama con el mismo nombre, pero con extensión QRP. ¿Sí? La extensión QRP es la extensión, el tipo de archivo que me genera el report builder. O sea, siempre que trabajen con un reporte van a tener dos archivos, el app y el QRP, siempre. Lo que vamos a centrarnos ahora es ver el app, pero particularmente el reporte de frigoríficos no está en un archivo que se llama rep frigoríficos.app. Como ven, del rep frigoríficos tengo solamente el QRP. ¿Por qué? Porque el app está dentro del mismo frigoríficos.app que es donde está el AVM. ¿Bien? Así era como se manejaba antes. Antes, o sea, los apps viejos, si le queremos dar un nombre. Así. Entonces, en este caso, el rep frigorífico es el QRP y el app es el frigoríficos. ¿Bien? Frigoríficos.app. ¿Sí? Entonces vamos a abrir el frigoríficos.app para ver cómo es el reporte. ¿Bien? Nosotros antes habíamos abierto este app solamente para ver el AVM y ahora vamos a ver el reporte. ¿Sí? Tenemos dos tipos, tal como habíamos visto en AVM, los reportes tienen una clase. Bien, dos clases en realidad, dependiendo del tipo de formulario que queremos crear. Tenemos IEFRM reporte, bien, que es un reporte del tipo formulario, es decir, no puedo crear más de dos ventanas de este reporte a la vez. ¿Sí? Comúnmente el IFRM reporte se utiliza para todos los reportes, ¿sí? Para el 90% de los reportes se usa IFRM reporte. Y si no, tenemos el IEDLG reporte, ¿sí? Que tiene la misma funcionalidad de clase, las dos clases son exactamente iguales, nada más que uno es un form window y este es un DLG, un dialog box, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que, punto número uno, yo podría crear más de una instancia de este reporte a la vez. Bien. Y punto número dos, como funciona con todo DLG, yo no puedo volver a la ventana de atrás hasta que yo no cierre este DLG. Bien, en este caso este reporte. ¿Para qué se usa el IEDLG reporte normalmente? Se usa para lo que es comprobantes. Bien. Entonces, en la gran mayoría de los casos, todos los reportes que son de comprobantes van a estar englobados dentro de un IEDLG report. Esa va a ser su clase. El resto de reportes, que son los reportes de tabla de sistema o los reportes operacionales de acuerdo a lo que el cliente necesite, van a estar relacionados a o van a tener como clase la IFRM report. Nosotros vamos a ver el ejemplo y el práctico y toda la demás durante esta capacitación lo vamos a hacer con IFRM report. De total no cambia nada, absolutamente nada en cuanto a la funcionalidad. La única diferencia es cómo se llama el reporte. Uno lo llamas con un sal create window porque es un formulario y el otro lo llamas con un sal modal dialog porque es un diálogo, es un dialog box. Pero nosotros vamos a trabajar con el IEFRM report. Yo voy a hacer uno en blanco. La sintaxis es FRM rep y lo que indique. Le voy a poner reprueba. Y vamos a ver las cosas que me trae heredada la clase. La clase me hereda siempre el toolbar. Los botones y los combos. Eso es lo que me hereda la clase. Y no me hereda nada en el contenido de la ventana. Solamente me hereda opciones y funcionalidad del toolbar. Está el combo de orden, el combo de salida, el data field con la cantidad de copias, el botón OK, el botón cancelar y el botón para configurar la impresora.
que internamente cada una de estas cosas tiene funcionalidad propia en la clase. Cada uno de estos elementos visuales tiene funcionalidad de clase. Funcionalidad que nosotros podemos redefinir o directamente pisar si fuese necesario. Pero lo más normal es que redefinamos esa funcionalidad y no pisemos, ¿bien? Porque si no podemos romper la lógica del reporte en sí, de la clase. Nosotros vamos a ver el código y la visual. Bueno, la de visual no tiene nada porque no tiene contenido el reporte de frigorífico. Pero vamos a ver el código para explicarle qué hace cada una de las funcionalidades. Acá tenemos el título, el reporte de frigoríficos. Si vemos las propiedades, está definido acá arriba. El toolbar, obviamente. Bien. Y si vemos el toolbar, que es lo que heredó, no se redefinió nada. Está tal como lo define la clase. Es un reporte bien sencillo. ¿Bien? Es como en ABM que no redefiníamos nada del toolbar. Bueno, lo mismo acá en reporte. Y ahora sí, vamos a ver el resto del código. ¿Sí? Me voy a saltar en lo que serían las variables porque lo vamos a ir viendo con tiempo. Pero les voy a mostrar los eventos de la ventana. ¿Sí? Obviamente tenemos un SAMCreate, donde tenemos las funciones propias del reporte. Vamos a ir viendo una por una. Y tenemos eventos propios de reporte. Yo les voy a ir nombrando ahora cuáles son los eventos propios. Acá en este caso, este reporte redefine el report fetch, el SAM report fetch next. Bien, ya les voy a explicar qué hace ese evento. Pero vamos a empezar por orden de ejecución. Los distintos eventos del report. Tenemos el SAMCreate, que ese es un evento propio de cualquier ventana, así que ese está siempre. ¿Bien? Obviamente también tenemos el SAMCreate complete, si fuese necesario. Es muy raro que lo usemos en un reporte. ¿Puede pasar? Sí. ¿Se usa mucho el SAMCreate complete? Sí. En los reportes que son de comprobantes. Pero también se puede definir el SAMCreate complete en un reporte. ¿Sí? Y obviamente si nuestro reporte maneja algún cursor, que es lo que suele pasar, no es necesario, pero para que funcione un reporte X, no necesariamente tenemos que tener un cursor, por ende, si tenemos cursor, vamos a necesitar el SAMDestroy para desconectarlo. Los reportes que son complejos, que obtienen más datos que solamente los resultados del reporte, ya sea para poner en la cabecera o algo, comúnmente necesitan un cursor. Los reportes sencillos de sistema o reportes que son que solamente tiene datos en el detalle, en el resultado del deposte, pero no tiene datos en la cabecera, datos calculables, ¿no? Más allá de filtros, por ejemplo, no llevan cursores, ¿sí? O los que no tienen lógica particular o lógica compleja no llevan cursores. ¿Bien? Los ejemplos que vamos a ver nosotros no van a llevar cursores, por ende el SAMDestroy no lo van a tener. ¿Bien? Pero es una opción de lo que puede estar. Después tenemos todos los eventos SAM-report. Son varios. ¿Bien? Son 5. ¿Ok? Se los voy a ir nomenclando en el orden de ejecución. ¿Sí? O sea, en el orden del cual Centura, la clase del reporte, los va ejecutando. ¿Sí? El primero que se ejecuta es el SAM-report-start. Cuando se ejecuta este evento, todavía no salió nada, no se mandó nada a la salida. O sea, eso sería lo correcto. No se mandó ningún dato a la salida en el SAM-report-start. ¿Sí? ¿Para qué se usa comúnmente? Para inicializar variables que se van a utilizar en cálculos, para limpiar variables de ejecución. Normalmente para eso se utiliza el SAM-report-start. Lo que se ejecuta en el SAM-report-start todavía no salió por ninguna de las posibles salidas. O sea, no salió por pantalla, no salió por impresora, no salió por ningún lado. Todavía no se mostró nada de ese reporte. ¿Sí? Ese sería el primero, report-start. El siguiente que tenemos es el report fetch init.
este evento se va a llamar una sola vez cuando estemos por llenar, todavía no se ejecuta, cuando estemos por llenar la primera fila de nuestro select. Bien, porque el reporte se llena con los datos de un select. Entonces, cuando estemos llenando, antes de llenar la primera fila de un select, se llama el report fetch init. Es muy similar al report start, nada más que en el report fetch init ya se empezó a crear la visual de la ventana, es decir, la interfaz QRP, el archivo QRP, ya puede recibir o tener datos, o hacer cálculos por el lado del QRP. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. En el SAM report start el QRP todavía ni existe, no se hizo una ejecución, una levantada, una llamada, una pasada de datos al QRP. En el SAM report fetch init sí, ya empezó la comunicación con el QRP. Por consecuente, el siguiente evento es el fetch next. El fetch next, es el que se ejecuta fila por fila de los resultados de mi reporte. O sea, fila por fila de los resultados del select. ¿Sí? Este evento se llama fila por fila. ¿Okay? Si mi select me devuelve 20 filas, el fetch next se va a ejecutar 20 veces. El fetch next sí tiene redefinición. Obviamente hay que hacer el send class message para hacer la redefinición de clase. ¿Bien? Y guardamos en una variable booleana ese resultado del send class message. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que retornar ese valor. Esta lógica de guardar en una variable booleana el resultado del send class message y después retornarlo, siempre tiene que estar si nosotros definimos un SAM report fetch next. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que estar? Porque nosotros lo que estamos haciendo es redefinirlo al fetch next. ¿Bien? Cuando nosotros redefinimos el evento me puede devolver true o false, cualquier evento. La ejecución de cualquier evento siempre devuelve o true o false. True si el evento se ejecutó bien, false si el evento se ejecutó mal. ¿Bien? Siempre. Si nosotros redefinimos un evento de Century, ese evento va a devolver un retorno, lo que hace la clase internamente y que nosotros vamos a agregarle más lógica. ¿Sí? Y en este caso particular, ese retorno del resultado que me devuelve el evento lo tengo que poner sí o sí en el return para que la siguiente fila sepa la siguiente fila del reporte sepa cómo seguir trabajando. Si yo no hago este return, el reporte no funciona. O sea, el reporte me va a mostrar un solo registro y va a quedar en un loop porque nunca va a poder salir. Ahora, algo que también nosotros podemos utilizar de esa variable booleana es el valor. Bien. El valor, si la variable booleana, esta banderita que yo voy a retornar, es true, si el valor booleano es true, significa que todavía tengo más registros para recorrer en el select. ¿Sí? Y si es false, esa variable booleana, significa que estoy parado en el último registro de mi select. Esto es muy útil por si nosotros tenemos que comandar o mandar un dato en la última fila, o por ejemplo hacer un cálculo. Ya procesamos todos los datos del select, en la última fila, donde ya se llenó el último registro de mi grilla, de mi reporte, ya puedo hacer un cálculo al respecto. ¿Sí? Ese es uno de los usos principales que tiene el report fetch next. ¿Bien? Y la variable está booleana. Si es true, sabemos que siguen habiendo registros en la base para ese mismo select. O sea, todavía no terminamos de procesar por completo el reporte, los resultados del reporte. Si es falso, significa que ya procesamos todos los registros de nuestro select con el cual llenamos el reporte
y por ende podemos hacer cálculos adicionales como, no sé, calcular totales, subtotales, mandarle directivas nuevas al QRP, X o Y, ¿sí? Todo lo que esté dentro de esas dos líneas de código es la lógica particular de nuestro report, ¿bien? De nuestro fetch next. O sea, si nosotros fila por fila tenemos que hacer un cálculo o darle un formato, que es lo que pasa en este caso, le damos un formato a cierta variable, lo hacemos acá. Bien, ya les voy a explicar qué es lo que hace este código de acá adentro. Bien, no me quiero meter todavía. Ese sería el evento fetchNext. Bien, es el evento que comúnmente solemos redefinir en la mayoría de los reportes o en los reportes que llegan a tener un poco de regla de negocio. ¿Sí? Comúnmente está el fetchNext, eso es casi seguro. ¿Sí? Otro evento siguiente a todos los fetchNext, que se pueden llamar n veces por los n registros, ¿bien? Tenemos el SAM report finish. Bien. El SAM report finish es un evento que se ejecuta cuando yo cerré la ventana, por ejemplo, si el reporte lo saco por pantalla, cuando yo cierro esa interfaz visual que me abre Centura, se ejecuta el SAM report finish. Es cuando yo estoy cerrando esa ventanita de la ejecución visual de un reporte. Bien, cuando la salida del reporte es pantalla. Bien. O, por ejemplo, cuando ya se mandó a imprimir el reporte, si la salida es impresora. O, si la salida es PDF, cuando ya se generó el archivo PDF, se llama el SAM report finish. ¿Para qué se usa el SAM report finish? Tal como el SAM report start, para limpiar variables, destruir tablas temporales. Si tuviésemos que crear alguna tabla temporal para el reporte, las destruimos en el report finish. O, y esto se usa mucho en los comprobantes, en los reportes de comprobantes, destruir la ventana del formulario, del DLG. Entonces, de esa forma, se ejecuta el reporte, se terminó de ejecutar y se cierra la ventana automáticamente sola. Para no estarla cerrando a mano desde la cruz o desde el botón cancelar, ¿se entiende? Sino que se cierra automáticamente una vez que vos lo sacaste por pantalla, o lo sacaste por impresora, o lo sacaste por la salida que quisieras. Una vez que terminó de salir el reporte, se cierra la ventana para que siga con la ejecución del resto del código, si fuese necesario. Bien, o para que sigas trabajando en otra cosa. ¿Sí? Ese cierre de ventana comúnmente está en todos los reportes que son tipo diálogo, y por ende son todos los que son tipo comprobante, ¿bien? Reportes de comprobante. Tienen esa lógica de destruir la ventana. ¿Ok? Y hay un evento más que no lo usamos, bien, pero se lo voy a explicar. SAM Report Notify. Como ven, a diferencia de todos los demás, es el evento más complejo que tenemos en el manejo de reporte, el evento que podemos usar para hacer lo que queramos prácticamente con un reporte, pero excede a la complejidad en la que nosotros vamos a ver en todo el manejo de reportes. Nunca lo vamos a usar porque tiene muchísimo trabajo de configuración este evento, ¿sí? Para darles un ejemplo, por ejemplo, si nosotros pasamos de página en la salida por pantalla, se llama el report notify para indicarme de que yo cambié de página. O sea, responde a la interacción humana con el reporte, con la interfaz visual de la salida por pantalla. ¿Sí? Y todo eso lo guarda en pequeñas constantes, que son estas RPT. Entonces, es una locura lo que uno puede hacer. Eso es el ejemplo más básico, ¿no? El que les doy, de pasar de página. Pero podemos hacer, por ejemplo, si el reporte, esto lo vamos a ver cuando veamos QRP, si el reporte hace un subtotal, que nosotros no lo manejamos desde Centura, es algo que maneja la herramienta del reporte. Si el reporte inserta un subtotal, también manda un evento, un report notify, indicando de que, che, acabo de insertar un subtotal. O sea, es la comunicación, es el evento que recibe información de la herramienta QRP.
¿Sí? Yo pongo Notify y lo autocompleto y aprieto el F1. Hay muchísima documentación, muchísimas banderas, ejemplos, lógica. Muchísimo. Bien, y hay más porque por cada una de estas cositas podemos ir a más información y obtener. La parte más áspera del reporte, por suerte, no la manejamos. ¿Bien? Por eso es que el Notify no tiene un orden, porque en realidad el orden lo da el QRP cuando manda el evento. Puede ser cualquier cosa. O sea, el evento puede ser lo que sea. ¿Sí? Esos son los eventos, por ende son 4 los reports, el quinto que es el Notify no lo vamos a ver. Y obviamente tenemos los propios eventos de Centura para cualquier ventana, que son el SAM Complete y SAM History. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que definimos en el SAM Create, donde tenemos funciones propias de la clase de reporte, tal como en ABM teníamos funciones clase del ABM. Bien, ya sea ABM tabla, ABM simple o maestro de detalle, teníamos funciones propias como la inicializar, como el rel campos, ¿sí? Acá también tenemos funciones propias, ¿sí? En ese caso, es la forma... Uy, mira lo que no digo. Puede ser, lo voy a volar. En ese caso es muy similar a ABM, hay que seguir una estructura, ¿bien? Pero también tiene un dinamismo que es propio de las consultas, por el hecho de los filtros, el hecho de armar el select, todo eso, y todo lo que implica, ¿sí? Por eso es que el reporte es una mezcla de la estructura o del paso a paso que podemos llegar a tener en ABM, ¿bien? Pero el dinamismo que nos dan los filtros y el cómo armar el select, que quizás puede ser dinámico, ¿bien? O puede ser con bin variable, o puede ser con concatenado y toda esa lógica, eh, que nos dan las consultas, ¿bien? Por eso es que lo vemos al último. Aparte de que es más complejo y que tenemos dos herramientas, ¿no? Entonces, volvemos al Message Action, SAM Create, no, estoy en el ABM. Cierro esto, vuelvo a abrir el reporte. Voy al SAM Create de nuevo. Bien, ahora sí borro esto. Y acá tenemos la lógica. Bien, vamos yendo por orden. Bien. Estas funciones que yo les voy a nombrar se pueden llamar de dos lados distintos. Una, que es la más común de todas, es llamarla en el SAM Create, ¿bien? De la ventana. Es lo que comúnmente se usa cuando el reporte es sencillo, no tiene lógica, o la lógica es sencilla, el select no se arma dinámico, o no hay filtros, o los filtros no son dinámicos. O sea, cuando la lógica es sencilla y el select es sencillo y no tenemos muchos filtros, o los filtros no son complejos o dinámicos, ¿bien? Comúnmente definimos todo en el SAM Create, ¿bien? Todas las funciones. El otro lado donde podemos definir estas funciones es en el toolbar, en el contenido del toolbar, botón OK, evento SAMClick. Bien, podemos definir todas esas funciones acá en el SAMClick. Y una vez que definimos todas las funciones, obviamente, como estamos pisando la lógica del SAMClick, hay que hacer el sal send class message para que la clase haga, el botón haga el SAMClick. Bien. Son las dos posibilidades. O lo hacemos en el SAMCreate a estas funciones, o las hacemos en el SAMClick. ¿Podemos tener algunas funciones en el SAMCreate y otras en el SAMClick? Sí, también pasa. Pero piénsenlo que el reporte funcionaría, un reporte sencillo funcionaría si lo planteamos a todas estas funciones en el SAMCreate como si las planteamos en el SAMClick del botón OK. ¿Sí? Funcionaría igual. Es más, podemos tener, por ejemplo, estas dos funciones o estas tres, todo menos el select, ¿bien? Eso lo podemos definir en el SAMCreate, por ejemplo,
y en el SAMClick definir el select. Puede, también es válido. ¿Sí? ¿Qué es lo que normalmente suele pasar? Todas estas funciones, que ya las vamos a ver, se quedan en el SAMCreate, y donde definimos el select, a eso es lo que se pasa comúnmente al SAMClick. ¿Por qué? Porque ese select se tiene que armar dinámico o tiene filtros dinámicos. Entonces, como es complejo de armar ese select, y vamos a tener que utilizar, y va a haber interacción humana, o sea, el operador tiene que seleccionar alguna cosa, apretar algún filtro, usar algún checkbox, qué sé yo. El select se tiene que armar dinámicamente. No lo podemos definir en el SAMCreate porque toda esa interacción humana todavía no se dio. ¿Se entiende? En el SAMCreate nos sirve definir el select si y solo si no va a haber interacción humana que lo haga dinámico ese select. ¿Sí? Con interacción humana me refiero a operaciones dentro de la misma interfaz visual del reporte. Ya sea un filtro, un desde ya está, un checkbox, un listbox, lo que sea. ¿Sí? La regla es que, como podemos tener las cosas en los dos lados, depende de la lógica y la regla de negocio detrás del reporte, si una función la tenemos que llamar en el SAMCreate o la tenemos que llamar en el SAMClick, el botón OK. Vamos a empezar a definir cada una de las funciones. Son 4 contando el select, ¿bien? Y pueden ser 5, que en este caso no tenemos esa quinta función, pero yo se las voy a explicar también. ¿Sí? Primera función, no importa el orden de nuevo, yo puedo llamar primero el set items y después llamar el set nombre reporte, por ejemplo. O sea, no importa el orden de que están declaradas, lo importante es que estén declaradas, ¿sí? La primera función que vamos a ver es la función set nombre reporte, ¿sí? Entonces ponemos nombre del formulario, o directamente nos podemos obviar esta lógica y directamente poner set nombre de reporte. ¿Sí? Esa es la primera función. ¿Qué se hace en esa primera función? Se define el nombre del archivo QRP con el cual va a trabajar este reporte. ¿Sí? Si mi reporte va a trabajar con el rep frigoríficos.qrp, ese va a ser el frontend de mi reporte, yo lo tengo que declarar en la función set nombre reporte. ¿Sí? Recibe un único parámetro, que el parámetro es el nombre del QRP, con su extensión y todo. ¿Sí? Por eso dice .qrp. La siguiente función, que por ahora no le van a encontrar lógica, le van a encontrar la lógica cuando veamos el QRP, es la función setItems. ¿Sí? ¿Para qué sirve la función setItems? Sirve, estoy limpiando el código, sirve para definir cuáles van a ser nuestras variables. ¿Bien? Todo lo que tengo en el setItem son variables. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser las variables que yo le voy a mandar al QRP, ¿bien? A la herramienta del reporte, a la visual, donde se va a reflejar la información que va a ir en el detalle del reporte? ¿Bien? O sea, lo que va a ir fila por fila de nuestro reporte. ¿Ok? Lo que yo mando en el setItem son variables. La referencia de la variable. Está todo entre comillas, ¿bien? Un solo string, donde tenemos todas las variables separadas por coma. ¿Bien? Cada una de las variables. ¿Sí? Como ven, no hay dos puntos porque no son referencias, sino son nombres nomás, son declaraciones, no hay dos puntos. ¿Sí? Y acá vamos a definir de nuevo todas las variables donde le vamos a mandar información a nuestro reporte. Y esas variables van a guardar los datos fila por fila de nuestro select del reporte. ¿Sí? Hay una lógica detrás de
el orden, el tipo y la cantidad de variables que tenemos que declarar, pero están relacionadas al QRP. Pero hoy quédense con que cada variable que yo voy a declarar acá es comúnmente una columna de nuestro select. Comúnmente, en el 99% de los casos. ¿Sí? El 1% de los casos es una variable que no está en nuestro select, pero que nosotros la calculamos en el fetchNext. ¿Bien? Ese es el otro 1%. ¿Bien? Pero en síntesis acá van a ser variables que van a tener un valor por cada fila de nuestro select. ¿Sí? Van a tener un valor distinto por cada fila de nuestro select. ¿Se entendió? Bien. Lo siguiente, la otra función que tenemos es el setOrden, que la podemos llamar n veces dependiendo de la cantidad de órdenes que podemos definir. ¿Bien? ¿Para qué sirve la setOrden? Para definir el order by de nuestro select. ¿Bien? Si el select de nuestro reporte, el select de nuestro reporte no tiene order by. ¿Bien? Ya cuando veamos la función que define el select, que la subí más arriba, por eso no la expliqué todavía, ese select no tiene que tener order by. ¿Bien? El order by va a estar definido por la función setOrden, que recibe dos parámetros. Un primer parámetro es un texto identificativo de ese orden. En este caso es un ordenado por código, por ende le pongo la palabra código. Y el segundo parámetro es lo que iría después de la cláusula order by en su select. O sea, si ustedes tienen un order by, no sé, fecha, TC, letra, puesto número, ese fecha, TC, letra, puesto número debería de ir como segundo parámetro. ¿Sí? En este caso es un free código porque voy a ordenar por código de frigorífico. ¿Sí? Tal como definí el setOrden por código, definí un setOrden por denominación. ¿Bien? Y acá tenemos otro setOrden donde el primer texto, el primer parámetro es denominación y el segundo parámetro es freedenom. Eso es en el caso de que a mi select, con el cual yo voy a llenar los resultados del reporte, lo quiero ordenar por denominación, por freedenom. ¿Sí? ¿En qué se traduce el setOrden a nivel visual? En un elemento más o una opción más dentro del combo de orden. ¿Bien? ¿Sí? Si yo definí un solo setOrden, mi combo de orden va a tener una sola opción. Si yo definí 34 setórdenes distintos, mi combo va a tener 34 opciones en el combo. ¿Sí? O sea, 34 opciones, que yo puedo seleccionar una u otra. ¿Bien? En eso se traduce. Ese texto que yo pongo en el primer parámetro es el texto que me va a figurar en el combo. ¿Bien? Entonces que cuando lo ejecutábamos me figuraba código denominación, es por estos dos setOrden. Ordenar por código, ordenar por denominación. ¿Sí? Acá tenemos el setOrden. ¿Sí? ¿Qué otra función podemos llegar a tener o suele tener el reporte? Que comúnmente suele estar en el sum click del botón OK. Es la función setSelect, es la función más importante también del reporte, la que más lógica tiene por detrás. ¿Sí? ¿Qué se define en el setSelect? Como bien dice la palabra, setSelect, o sea, defino un select. El select con el cual yo voy a llenar o mandarle datos a mi reporte. ¿Se entiende? Esa es la idea del setSelect.
En el set select, entonces va a ir el select, con el cual yo voy a llenar los datos de mi reporte. ¿Bien? ¿Qué particularidades tiene que tener este select? Tiene que tener un into a variables. Bien, es como el método de inicializar del populado manual, que también tiene un into. Bien. ¿Para qué sirve este into? Para decirle cada una de mis columnas en cierto orden, o sea, en el orden que están declaradas, se van a guardar en una respectiva variable. Comúnmente hay una correlación directa entre siempre y cuando el select sea sencillo y el reporte no tenga reglas de negocio, ¿sí? Hay una relación directa entre las columnas que yo tengo, entre las variables, perdón, que yo declaro en el into y por ende las columnas que me devuelve mi select, con respecto a las variables que yo voy a declarar en el setItems. ¿Sí? Comúnmente esa relación es directa, o sea, mismo orden, mismo tipo, misma cantidad. Cuando el reporte es sencillo y no tiene lógica o reglas de negocio. ¿Sí? Cada uno de estos, en el into vamos a tener el nombre del formulario, el reporte, punto, la variable. ¿Bien? Y estas variables, cada una de las que tenemos declarada acá, van a estar declaradas en el apartado de Window Variables. ¿Sí? Bien. Y hay otra función más, que es la función call frmrep frigoríficos punto set bar títulos. Que esta función recibe por parámetro 3 strings. ¿Sí? En este caso no es necesaria esta función en este reporte, porque este reporte no le mando ningún dato fijo al QRP. ¿Qué significa dato fijo? Dato que no va a variar de acuerdo a los registros del select. Eso es lo que se define en el set bar títulos. Son datos que son fijos durante la ejecución de todo el reporte. ¿Sí? ¿Qué es lo que comúnmente solemos hacer con el set bar títulos? Mandar los filtros que hubieron en el reporte. O sea, si nosotros teníamos un filtro por fecha desde, fecha hasta, en el set bar títulos lo que mandamos es ese texto indicando de que nosotros filtramos desde la fecha desde hasta la fecha hasta. ¿Bien? Es un valor fijo, no cambia, porque durante toda la ejecución del reporte los filtros no cambiaron, se mantuvieron como yo los cargué al momento de apretar y configurar los filtros antes de darle el botón OK. ¿Sí? El set bar títulos se usa normalmente para eso, para definir qué filtros apliqué en el select del reporte. ¿Sí? Hoy les voy a explicar cómo es la sintaxis del set bar títulos. ¿Sí? Sí, son variables del tipo constantes. Valores constantes, no variables. De nuevo, mucha de la información que voy a definir ahora en el set bar títulos, para que ustedes entiendan cómo es la sintaxis, está estrictamente relacionada a QRP. Primer parámetro es el nombre de esa constante, si le queremos llamar, o variable, porque el concepto correcto es variable, pero no quiero que se confundan con las variables de Centura, sino es una variable del QRP. ¿Bien? Entonces el primer nombre es el primer parámetro es el nombre de esa variable. Variable del QRP, que todavía no vimos QRP, por ende no tiene sentido dar mucho detalle. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, nombre variable. ¿Bien? Lo segundo que solemos tener, o sea, lo que va a tener el segundo parámetro, es el valor de esa variable, de ese parámetro que le estamos pasando al reporte. El valor.
Bien. Por ejemplo, si este reporte tuviese un filtro de DF de frigorífico desde y hasta, y yo quisiera mandar ese filtro que yo puse, yo en el nombre de la variable le pondría un nombre representativo, le pondría, por ejemplo, filtro frigo, para saber que es el filtro que utilicé de frigorífico. Y acá ¿qué iría? Entre comillas, y esto es muy importante, entre comillas va a ir una cadena de texto y para eso vamos a tener que utilizar caracteres de escape desde dos puntos, por ejemplo, concatenado sal number to strx. Pongamos que tengo un filtro de frigorífico desde y hasta que no tengo, ¿ok? Pero supongamos que se llama df frigo desde, el desde, y df frigo hasta, el hasta, ¿sí? ¿Sí? Podríamos tener este caso, ¿bien? En el cual si yo tuviese un filtro desde y hasta por frigorífico, yo quiero que salga en una variable fija, en un valor fijo en el reporte, la cadena desde dos puntos, el valor que yo puse en el desde, guión hasta dos puntos, el valor que puse en el hasta. ¿Sí? Como habíamos visto en el reporte de cajas que me ponía un desde y hasta de fecha, de igual forma. ¿Sí? Esta es una forma de mandar, por ejemplo, un filtro, ¿sí? En el cual yo al reporte le estoy mandando directamente la cadena. Le digo, vas a mostrar este texto, desde un valor guión hasta otro valor. ¿Sí? En este caso, el set var títulos es necesario que esté en el SAMClick, porque el valor del df frigo desde recién va a estar definido cuando yo le doy al botón OK. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando una lógica de concatenado. Estoy convirtiendo el valor numérico a string y lo estoy concatenando al resto del string. Entonces es necesario que esté en el botón OK. Otra forma de hacer lo mismo, y acá delegamos parte del trabajo al QRP, sería definir dos variables. Bueno, y el tercer parámetro, eso es lo que me faltaba explicarle. El tercer parámetro es el tipo de dato de lo que yo tengo acá. O sea, en este caso es un string, obviamente, porque tengo una cadena concatenada otra cadena concatenada otra cadena. ¿Sí? O sea, es string. Entonces el tipo de datos es una S, string. Ahí puede ir una N si el tipo de datos es numérico, o una D si el tipo de datos es una fecha. Esta sería una forma de mandar un filtro, en el cual yo llamando la cadena lista, y en el reporte, en el QRP, yo solamente tengo que mostrar esa cadena, nada más. ¿Sí? Mostrar esa variable que se va a llamar filtro frío, donde yo tengo embebida esa cadena. La otra opción es con dos set var títulos. ¿Ven? Y ahí lo voy a cambiar un poco. Le voy a cambiar un poco los textos.
O sea, una opción es la que está comentada, que sería mandar todo en una sola cadena del tipo string, ¿sí? Desde 2 puntos el valor del frío, desde guión hasta 2 puntos el valor del hasta, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción es mandarle los valores del df desde y del df hasta por sí solos, ¿bien? O sea, por separado. Y en el QRP que tengo que poner, yo un texto que diga desde 2 puntos, le concateno ese valor, guión hasta también lo tengo que hacer todo en el QRP, 2 puntos, le concateno esa otra variable. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Bien? Diferencias, 2 variables versus una sola variable. Diferencia también, la lógica está hecha en Centura versus la lógica va a estar hecha en el QRP. Bien, acá no hay una preferencia de qué es lo necesario, o sea, qué es lo que se prefiere. Normalmente yo les diría que la gran mayoría de la lógica se la deleguen, la hagan siempre y cuando sea dato simple en Centura. Si es un cálculo, algo más complejo, yo la delegaría en el QRP. ¿Sí? Pero yo particularmente porque ya sé manejar mucho QRP, quizás a ustedes les serviría más decir, bueno, yo hago toda la lógica en Centura y que el QRP solamente me muestre los datos, ¿sí? Sería lo más sencillo de trabajar y no tocar tanto QRP, ¿sí? Pero, de nuevo, eso lo van a ir viendo dependiendo del reporte. En este caso, este ejemplo se los voy a mostrar en el caso de que yo lo quiera definir en el SumCreate, por ejemplo. ¿Bien? Así no se confunden con el concepto de ítem versus variable. Yo lo que podría hacer en el SumCreate, si yo quisiera que esto fuese un valor que no sea dinámico, bien, y sería el ejemplo de mandar el desde y el hasta por separado, es acá definir que lo que yo le voy a mandar a mi reporte va a ser el valor del frm rep frigoríficos punto df frigo desde. ¿Bien? En el hasta, ¿sí? Esto tiene que estar entre comillas, sí, por más que lo que yo tengo adentro es un número, ¿sí? Por eso que yo defino que es n de number, ¿sí? Pero tiene que estar sí o sí entre comillas, porque la función setVarTítulos define que sea un string, ¿sí? Por eso es que acá arriba, dentro de esto, al ser un string, todas las comillas, tuve que ponerle un carácter de escape, porque yo ya estoy trabajando en un string, ¿sí? Yo ya estoy declarando un string. Entonces, las comillas tienen que tener el carácter de escape, sí o sí. ¿Se entiende? El resto, que sería este sal number to string x, por ejemplo, ya es un string. ¿Bien? Y no se está ejecutando este sal number to string x, solamente lo estoy declarando. Y cuando se mande la variable se va a ejecutar ese sal number to string x. ¿Sí? Estas son las dos opciones de mandar un filtro desde y hasta. Esta, que sería la de hacerlo en una sola variable del tipo string. ¿Bien? Esta es la otra, de definirlo en dos variables. ¿Bien? Una que se llama filtro frigo desde y otra filtro frigo hasta, que sean numéricas, porque el filtro es numérico. Y le mandamos la referencia a la variable, o al df, ¿sí? En este caso. ¿Se entendió?